Muy buenas amigos, hoy traemos al canal la eBay de Scion 7, un coche que promete un sub coupé con unas líneas espectaculares, versión por supuesto 100% eléctrica con diferentes motorizaciones y tracciones. En este caso estamos con el más alto de gama y tracción total de 530 caballos. Además, en la presentación nacional tuvimos la oportunidad de poder catar un poco esas primeras tomas de contacto y nos dio tan buen resultado y tan buenas sensaciones, pero que estábamos seguros que íbamos a poder detectar algunas cosillas que no son tan buenas. Y en el vídeo de hoy os la voy a contar. Así que dentro intro y empezamos. Sí, señor. Te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo. Lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción. Probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar. Lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar. Motor encendido, listo para empezar. Bueno, comenzamos nuestro repaso exterior. Vemos este coche con este frontal ya característico de la marca. En este color blanco sí que vamos a notar mucha parte de diseño con esta mezcla de colores oscuros. En la prueba de presentación tuvimos un color azul más oscuro, entonces esos detalles ya no se veían tanto, así que bueno, hemos tenido la suerte porque esto nos van cediendo y bueno, que tenemos este color que a mí me gusta por esta forma, ¿no?, de destacar las zonas del coche. Un frontal bastante cortito, aquí lo podéis ver, estamos BYD Design, un acabado para esta motorización, que esta es la versión all-wheel drive, la más alta, con este paragolpes, todo muy esculpido, aquí en esta zona del colmillo también va iluminado y las siglas de la marca. Por supuesto, podemos ver aquí las llantas y la frenada en rojo para este acabado Excellence. Un tamaño de llanta 20 pulgadas y goma 245 de perfil. Una goma firmada por Michelin. Vemos todos estos detalles en negro. Toda la zona de la ventana también en negro, no hay cromos, y en el eje trasero tenemos gomas también Michelin, por supuesto, con una medida de 245 de perfil. No hay doble medida en estas gomas, taloneras en negro con algún detalle en plata y las manetas que salen de esta manera, y en el momento que cerramos el coche, podremos cerrarlo aquí desde el mando, se ocultan de esta manera. También tenemos el acceso por NFC desde el retrovisor con la aplicación. Tendremos accesos remotos, incluso para dar la llave a alguien de esa manera, igual de la parte interior. Techo panorámico, aquí este detalle que me encanta de este alerón, muy bonito, le da una buena terminación a esta saga. Y por supuesto la parte aerodinámica, tercera luz de freno en la zona central y una parte también de luneta muy inclinada y bastante pequeña, no llevamos limpia luneta. Y aquí la zona trasera, una trasera que para muchos le puede recordar a modelos de Mercedes, por ejemplo, con esta línea de pilotos traseros con formato LED. También vemos aquí el anagrama all-wheel drive para esta versión, las siglas BYD y aquí el nombre con BYD repetido, BYD Scion 7, y estamos ante la versión de 4.5 segundos, que es la más potente de la gama Scion 7. Ahí veis un poco la terminación del paragolpes con un difusor bastante contundente y bueno, una línea que a mí me parece muy bonita, muy espectacular para todo lo que está ahora de subs coupé. ¿Qué opináis? Dejadlo aquí en los comentarios. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero. Tenemos 520 litros de capacidad mínima y en el entorno de los 1790 litros de capacidad máxima batiendo los asientos. Tenemos aquí una disposición de esta zona baja para elevar o incluso poder tener acceso a hueco aquí profundo
para ver todo lo que llevemos allí, ¿no? Sobre todo lo que es el tema de cables de carga y que vaya allí sin molestarnos en el maletero, ocupando espacio innecesario. Tenemos también toda la integración del equipo de audio Dina Audio en esta versión. Aquí una pequeña redecilla, iluminación en ambos lados, luz fría y esta bandeja que permite tener todo protegido y cubierto en este maletero. Todo con plástico muy correcto, muy simple, con el pulsador para cerrar el maletero y una entrada algo alta, esta boca de entrada muy de coupé en esta línea, pero no molesta demasiado lo que es la altura, así que es muy aprovechado. Aquí la boca va en esta zona protegida con esta pieza de metal que le da también una buena terminación y es un maletero muy bueno para su segmento. Así que nada, vámonos a las plazas traseras. Plazas traseras, yo mido 1,77, entramos y mi primera sensación, este reposacabezas que hay que ajustarlo porque es muy grande y ya me molesta en la espalda, pero aquí estoy en una sala, vamos, increíble. Puedo extender las piernas, mucho espacio para las rodillas y el suelo es totalmente raso, muy plano y nos va a permitir tener acceso correcto para la plaza central, que ahora lo miraremos. Acabados perfectos, todo con muy buena terminación, no hay chapa a la vista, muy buena terminación. En cuanto se siente bien integrado, no hay esa chapa al oído. Vemos también luz LED aquí, que eso también se va intensificando si lo queremos con la música o el sonido. Nos va haciendo efectos que le da una buena tonalidad en el interior y más altavoces aquí en la zona baja. Toda esta zona aquí para botellas. Me hubiese gustado que fuese gamusado o bien engomado para evitar los ruidos, ¿vale? Pero está todo muy bien rematado. Levalunas, aquí el asidero, donde hay contacto no hay ningún problema. En cuanto a bolsillos, tenemos doble bolsillo para dispositivos o objetos pequeños y otro bolsillo más grande más abajo. En la zona central, dos salidas de aire. Aquí tenemos los botones para la calefacción de estos dos asientos laterales en dos intensidades y aquí una pequeña zona que nos baja para conectores USB-C aquí ocultos. La verdad es que está muy bien. Tenemos anclajes ISOFIX también para el asiento del copiloto y anclajes ISOFIX en esta banqueta trasera que van justo aquí integrados en la parte alta del respaldo. Están un poco a la vista, pero hay que tener cierto cuidado para no cargarnos el tapizado. Un tapizado, bueno, en piel, que le viene muy bien a este interior, le da muy buena calidad. Y tenemos este reposabrazos muy contundente, con dos portalatas. Aquí una guanterilla que va gamusada, está muy bien y tiene buena disposición. Pero esto seguro nos hace más incómodo para el respaldo. Y es eso mismo. Muy incómodo este respaldo, muy duro, pero la parte baja es algo más alta, también un poco más dura, pero podríamos viajar 3 personas de mi contextura con un buen nivel de confort, ya que a nivel de anchura y de piernas puedo ir juntándolas y puedo ir viendo todo sin ningún problema. La verdad es que está bastante bien estas plazas traseras, buena terminación, iluminación en esta zona. Tenemos aquí cortinilla para todo este techo panorámico, que bueno, hay gente que aún no está muy de acuerdo con las tecnologías que usan algunas marcas de células electrónicas que van tapando este cristal, que dejan igual el cristal a la vista pero protege de la claridad. Prefieren aún así tener estas cortinillas con este acabado del techo, porque bueno, entre que siempre va a tapar más esto que cualquier célula electrónica que le puedas poner al cristal, también le gusta este tipo de terminación, ¿no? De que mantenga el mismo acabado del techo. Pero bueno, esto para gustos colores. Como detalles, aquí, bueno, el asidero para abrir la maneta está aquí integrado en este formato, que aquí hay un formato como de ola. Recordar que toda la línea de diseño de BYD va en este mundo marino, ¿no? Y aquí, bueno, está el asidero totalmente integrado para abrir la puerta. Así que está algo distinto, algo diferente y, por sorpresa, al menos aquí, no hay negro brillo. Vámonos para adelante. Plazas delanteras. Acceso, buen ajuste,
El asiento ya se pone en mi posición, me da la bienvenida, se ajusta y ya estaría aquí. Buenos materiales, igual que en las puertas traseras, mucha zona de iluminación LED, y esta zona aquí me encanta cómo va integrado con todo el salpicadero. Me da una terminación increíble, de calidades premium, vamos, pero de lejos, de verdad. Yo me preocuparía mucho con las marcas premium, porque esta BYD viene pisando fuerte. Lo lamento, señores, y no es ni pago de publicidad ni nada, porque si sabéis de nuestro canal, nosotros no nos pagan para hablar ni bien ni mal, por supuesto, de las marcas. Trato de ser objetivo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, que también hablaré de sombras que tiene este coche, pero a nivel de acabados, a nivel de diseño, ojito al dato, que este Scion 7 lo tenéis que ver, ¿eh? Incluso el Silju DMI que probé hace una semana, antes de este modelo, al dar el salto nuevamente a este coche, porque este coche ya lo había probado, me doy cuenta que incluso ese Silju está un poco desfasado, porque tiene buenas calidades, pero aquí se respira mucha más calidad y un diseño, a mi gusto, mejor resultado, de verdad. Aquí los negros brillos se consiguen, pero más que todo en esta zona de las pantallas, porque seguimos jugando con este efecto del negro brillo para dar continuidad a pantallas, integraciones, y bueno, yo sinceramente este punto lo puedo entender e incluso apoyar para, bueno, dar este efecto, este juego visual, me parece bien. Complicado, sí, se mancha muchísimo, ya quedan las huellas marcadas, aunque no son de las peores pantallas que he tocado. Aquí tenemos huellas, pero hay marcas de pantallas en coches que son patéticas, ya casi que con mirarlas se nota todo. Aquí hemos notado ya otro tipo de calidad. Un volante con buen tacto, redondo, aquí en esta zona baja achatado, con esta zona de radio un poco diferente, con este arco, todo un poco diferente, pero con buena terminación. Todo va bien rematado, la zona baja sí es plástico duro, pero en el salpicadero sí que tenemos toda esta zona que va con cuero, todo acolchado, aquí ya es plástico duro, pero va revestido por dentro. Hay una mezcla de materiales muy buenos. Por supuesto, en la zona de la consola tenemos estas dos salidas de aire que me resultan un poco bajas. Para por lo menos mi estatura 1,77 me cuesta en algunos momentos sentir el clima, ¿no? Pero bueno, esto va un poco en sensaciones. En esta zona tenemos aquí la carga inductiva, máximo 50 vatios, y ventilación para ayudar a que no se caliente la batería del móvil. Todo con un piel de ante bastante correcto. Toda esta zona también con mucho negro brillo, que aquí es donde quizás podían haber optado por otra solución. Es muy elegante, muy bonito, pero miren, se queda muy marcado. Aquí tenemos warning, detección de ángulo muerto, auto hold, clima, subir y bajar, modos de conducción, parte regenerativa y el start stop para encender el coche. Dos portabebidas, aquí están mis gafas para no mojarme, y bueno, dos portabebidas y aquí una guantera con buena dimensión y va engamusada. Aquí en esta zona, bueno, tenemos toda esta parte de conectividad y para guardar cosillas en esta zona. La guantera, como os he dicho, va engomada y va revestida también en esta parte. Huecos para botellas y toda esta zona que os he dicho antes. Pero para ver la pantalla mejor encendemos, nos da la bienvenida, bajamos aquí. Quiero que de nuevo percibáis los sonidos. Que no es por nada, pero a mí particularmente es lo que menos me gusta de este coche, tanto sonido, de verdad, no me gusta, incluido mirar cuando pongo intermitencia. Luego la cámara cuando nos detecta también nos da alertas, pero eso ya es otro punto, en eso sí ya me parece correcto, pero estos soniditos no lo sé, no me termina de convencer. Bueno, tenemos aquí la pantalla cuadro de instrumentos, que podremos ir seleccionando la información que queramos llevar, y bueno,
Aquí tenemos más información, ahí vemos parte del consumo que nos está dando en el día de hoy, 23,8, 25 acumulativo, más o menos es ese lo que nos ha dado en esta prueba, la autonomía y bueno, la información HADAS y eso. Aquí en el cuadro infoentretenimiento podemos elegir el modo oscuro, ahí cambiamos al modo automático que según se haga de día o de noche nos cambia este fondo, o vamos al modo oscuro por ejemplo y nos quedaría tal que así. Quizás aquí es donde está mejor acabado porque va todo en un formato negro y nos da mejores sensaciones visuales. Tenemos la opción de girar la pantalla, por supuesto, muy característico de esta marca, y se nos queda en vertical. Seleccionamos. Quiero hacer un poco énfasis en este sistema porque es la más actualizada a día de hoy con todo lo que podemos tener del sistema de BYD. Tenemos aquí el BYD Store, donde podremos tener aplicaciones. Bueno, no tenemos ahora la conexión a internet, pero bueno, tenemos aquí accesos directos, la parte de multimedia, aquí abrir y cerrar puertas, el maletero. Si seleccionamos el coche nos sale el coche aquí reflejado. Incluso este color era un color un poco más oscuro el que hicimos en la prueba de toma de contacto. Aquí vemos como incluso yo hago ráfagas y me enciende. Ahí vemos incluso las intermitentes con ráfagas. Está muy logrado, ¿eh? Me gusta la parte multimedia como la han logrado. Tenemos todo aquí lo que son los bloqueos, ajuste de asiento, calefacción, asientos delanteros y traseros. Delante tenemos incluso ventilación. También tenemos calefacción para el volante. Aquí abrir y cerrar maletero. Vemos un poco el coche. Y bueno, Bluetooth. Tenemos el karaoke también. Que eso, bueno, yo no lo voy a tocar. ¿Vale? Aquí es un canal del motor. Pero bueno, para quien le guste este tipo de gadgets, tenéis aquí disponible un karaoke. ¿Vale? Y aquí vemos todo lo disponible, temas, álbum, carga inteligente. Bueno, podemos ver también lo que es las cámaras de grabación, control de datos, todo muy buena información y buena calidad. Aquí arriba tenemos el abrir y cerrar la persiana y la iluminación, el espejo muy bonito con la luz LED integrada, al igual que en el pasajero. Así que nada, amigos, ya tenemos el coche encendido, es solo ponernos en marcha a ver qué tal va este BYD Scion 7 en la carretera. Acompáñenme. Nos ponemos en marcha ya con el Scion 7. Vamos a bajar un poco la intensidad del ventilador y vamos por nuestra zona irregular para que veáis un poco el ajuste. No tenemos grillos y ya es una unidad cercana a los 5.000 kilómetros. Ya nada que ver con la presentación, que son unidades con pocos kilómetros y que además tenemos muy poco tiempo para comprobar este tipo de detalles. Calidad de rodadura exquisita como buen eléctrico, muy silenciosa, muy suave y con muy buen par. Ahora mismo vamos en modo estándar. Tenemos esta versión, la más alta, de 530 caballos, dos motores, uno en cada eje, delantero 218 caballos, trasero 313 caballos y 600 Nm par con la potencia total de 530 caballos. Este par pues lo entrega en pleno si vamos en modo deporte, como le llama aquí la marca, pero es un modo deportivo. Ahora vamos en modo estándar, tenemos modos eco y modo nieve, ya que al tener esta tracción all-wheel drive tendremos un poco esa tracción total para pavimentos resbaladizos, nieve, pues tener un poco mejor control de nuestro coche. Un detalle que ya he comentado en la parte interior son los sonidos. No sé si en esta parte también se aprecia, pero ha sido una de las cosas
que peor he pasado con este coche. Y es algo personal, no es algo negativo. Pero si tú eres un poco como yo, que no le gusta este tipo de soniditos, el intermitente es infumable, de verdad. Incluso si pongo los warning, sonidos muy de videojuegos, no lo sé, de verdad no me gusta. Es algo, y es una pena porque me encanta el coche como va, pero tiene estos detalles que no me gustan. Pues vamos a la parte dinámica, que es lo que corresponde. También tenemos la parte regenerativa, que podremos ir en modo high, que es más intensa, y modo estándar, ¿vale? En este caso el modo normal, estamos en modo normal. Ese es el pitido de la cámara para que nos concentremos. Vamos en modo deporte para obtener el par inmediato. Un coche que traza bien la curva, una suspensión muy buena, muy confortable. Además nos permite en este modo deporte o deportivo tener más aplomo. Y si queremos un poco más de toque deportivo, podemos elegir el modo high de la parte regenerativa y el coche automáticamente retiene en el momento que quitamos el pie del acelerador. Entonces esto nos permite hacer un poco ese juego de freno motor para cuando vamos pasando por curva. Es un coche, como os he dicho, que la suspensión va a lo confortable, pero dinámicamente asume un buen papel con unas llantas grandes y un coche también grande, no es un coche pequeño. A nivel de frenada, pues me ocurre exactamente igual que con la presentación. Notaba algo raro en el recorrido del pedal, hay que ir muy abajo para notar ya la frenada definitivamente. Es algo que a mí particularmente no me ha gustado, pero para gustos colores, eso siempre lo digo. El coche frena bien, tiene una buena frenada, pero lo que es el tacto del pedal me resulta un tanto extraño en este coche. La pegada es increíble, esos 600, casi 700 Nm par nos permite tener una aceleración de 0 a 100 en 4.5 segundos, que de hecho la marca se enorgullece y lo marca en el portón del maletero. Y bueno, son datos que hablaríamos hace unos años de coches deportivos. Bueno, estamos ante un sub coupé, un sub sin ánimos de ir a deportividad, para nada, tiene su toque, pero es un coche para viajar, que eso lo hablaremos, pero se va cómodo. Una comodidad que en estos asientos se recoge bien, tenemos buenos espejos exteriores, detección de ángulo muerto, cámara de detección de fatiga y distracción, que es muy pesada, pero enhorabuena porque el sistema ADAS va muy bien. Todo lo que son el reconocimiento de señales de tráfico, línea, todo va perfecto, incluso a un nivel que me ha sorprendido. En incorporaciones ha logrado frenar por su propio medio. Te lo aviso porque es algo, incluso para personas, puede ser incluso algo invasivo por su modo de conducir, pero son sistemas que están hechos para eso, para evitar colisiones y daños mayores. Un coche que a nivel de sistemas de seguridad va muy bien. Tenemos aquí accesos rápidos donde podremos quitar o desconectar algunas funciones y bueno, tener esto a la mano, ¿no? Estos atajos. El sistema multimedia muy correcto, muy bueno, Apple CarPlay y Android Auto. La verdad es que no he tenido mayor problema. Podremos llevar la pantalla tanto en vertical como en horizontal. En vertical a mí particularmente me ha gustado menos por mi modo de conducir. Es muy alto aquí en esta zona y me parece que rompe un poco con la estética del salpicadero, mi humilde opinión. Yo cuando prácticamente lo he llevado siempre en horizontal y me gusta más cómo da la continuidad, pero esto, como siempre, para los gustos de las personas. Mantenga la vista a la carretera. Es bastante bueno este sistema, nos va alertando muy bien. Y vista por el espejo trasero tenemos, bueno, poca zona de altura, es muy horizontal, pero bueno, dentro de todo lo que cabe no está nada mal, pero sí me hubiese gustado tener una alternativa al menos para opción de cámara, ¿no? Que esto nos permite mejor visión.
Un coche que promete o homologa más de 520-530 kilómetros de autonomía. Eso sí, en esta versión all-wheel drive un poco menos. Estamos con una batería de 91,3 kilovatios de capacidad útil que permite cargas de hasta 230 kilovatios en carga continua. Carga alterna hasta 11 kilovatios, pero esta batería de litio ferrofosfato, la Blade Battery de BYD, que es una batería, vamos, excelente, nos da esa autonomía en el entorno más de los 480 que nos ha dado a nosotros. Los consumos, estamos tocando, ya habéis visto un poco en la parte cuando hemos hablado del coche, de unos 22 kilovatios a 25 kilovatios hora a los 100. ¿Podemos bajar de ellos? Sí, si te lo propones. Yo me atrevería a decir a unos 19 kilovatios hora, apurando modo eco y en un modo meramente urbano muy tranquilo. Pero en nuestro uso de los 7 días, incorporándonos, adelantando coches, vamos, un uso normal de disfrutando de la conducción, son esos datos de consumo en esa horquilla, entre 22 a 25 kilovatios hora, que son altos, pero viendo el coche, el peso y su potencia, lo veo bastante acorde. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Scion 7, un modelo que, como empecé en el vídeo, me ha dejado muy pero muy buenas sensaciones en su presentación y en estos 7 días me ha encantado. Yo creo, sinceramente, en esta gama de BYD, yo creo que el producto a día de hoy mejor terminado y con mejor resultado. Tanto por su equipamiento, sus acabados, su nivel de ajuste, incluso me parecen, en mi humilde opinión, superiores al Scion. Un coche que también viene a ser el alto de gama en la categoría sub. Nos falta probar la actualización del BYD Tang, un modelo que también nos ha resultado muy atractivo, que incluso hicimos un viaje largo con él y pasamos algunas penurias, pero a nivel de carga. Os dejaré también tarjeta por aquí y en el canal podéis ver esa prueba. Pero nos toca también probar esa actualización que han dado la marca a estos modelos, pero como primer lanzamiento de este modelo Scion 7 yo creo que van a un nivel muy alto, pero no todos son luces y cosas positivas. Cosas negativas, por ejemplo, en la carga alterna hasta en el entorno de los 2,3 a 11 kilovatios, que es lo máximo, me ha resultado un poco lenta, una carga que ha costado, por lo menos en las pruebas que hemos hecho, llegar al 100%. En este caso, cuando llega al 80% va minimizando, porque es una batería que a mi modo de ver algo, al menos que sea en esta unidad, le está costando. En carga continua podemos llegar hasta los 230 kilovatios de carga y podremos cargar la batería con mayor rapidez y sin ningún problema. La autonomía, también un punto donde hay esa inflexión, ¿no? Tenemos homologado por la marca en el entorno de los 530 kilómetros, pero en este coche hemos llegado a los 480 como mucho. Es normal, pero para un coche en este carácter y este estilo invita a viajar en él, pero te da la alternativa de poderlo cargar hasta 230 en carga rápida. Así que bueno, queda un poco en esa parte. Detalles, pues bueno, la zona interior de negros brillos, pues seguimos teniendo esto. Y a mi humilde opinión, aunque vaya muy bien, la parte multimedia. Se nota el desarrollo de la marca por mantener su producto, vamos, totalmente en casa. Y eso me parece aceptable y muy de acuerdo con ello. Pero a día de hoy el sistema Android Automotive me parece que puede dar un golpe de mesa a todo el mercado. ¿Estamos de acuerdo o no en dejar todo bajo el dominio de Google? En ese caso, para la parte multimedia, pues cada uno que dé su opinión. Yo creo que puede ser un buen acierto, pero también apoyo que BYD mantenga su estilo y su sistema muy en casa. Cada uno a su manera. En este caso, el precio de este coche estamos hablando de 58.000 euros, sin descuentos ni promociones. En esta unidad tenemos precios un poco más económicos y que seguramente en el momento que vayas a realizar la compra o ir al concesionario podrás obtener mejores resultados. Así que nada amigos, agradecemos a BYD o BYD España la sesión de este Scion 7 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Por supuesto, la prueba escrita de este coche y de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.